A ver si ahora sí. Otra vez. ¿Cómo que? Hola, Ahora sí. muy bien, ¿qué tal tú? Hola Pablo, ¿cómo estás? Perdona, problemas del directo, no sé Muy qué pasaba con bien. la conexión, que no era capaz de conectarme. No te preocupes. Yo me desconecté a ver si era eso. No sé Pues si ni es idea. problema de tu El caso conexión es o que de la ya, mía. ya funcionó, parece que funciona. Claro que sí. Bueno, Pablo, me encanta tenerte por acá. Estaba recordándome de cómo di contigo en el Instagram. Creo que fue una Ujú. publicación de Mark o algo así y nada, eché un ojo a tu Instagram y me encantó tu contenido y bueno, por eso te propuse hacer este live y bueno, gracias por aceptar y bueno, me Gracias a ti por la encanta invitación que y conversemos nada, un encantado de ratito. estar aquí contigo. Qué bueno. Bueno, Pablo, para los que no te conocen, Vale, pues si, nada, si me quieres te llamo presentas. Pablo, de la cuenta Equilibrium Ourense. El nombre puede sonar un poco raro, pero es porque, bueno, soy fisioterapeuta, osteópata y experto en PNI, en psiconeuroinmunología clínica. Y bueno, tengo un centro, se llama Equilibrium y vivo en Orense. De ahí el nombre, Equilibrium Ourense. En Galicia. Genial, estás Mm. en Galicia, ¿no? Me comentaste. Bueno, empezó a hacer ¿Y qué tal por allá el frío clima? ayer. Yo hasta hace unos días aún andaba en pantalón corto. Así que soy muy extremista en ese sentido. Me gusta el frío. Entonces era el único que andaba por la calle en pantalón corto. Pero bien, Ujú. muy bien. Ah, bueno, yo estoy por la sierra de Madrid y nada, aquí está haciendo más o menos frío, ya estamos como en 4 grados y nada, yo no soy muy amante del frío, pero estoy acostumbrándome. Yo soy venezolana y nada, acostumbrada al clima de allá. Y bueno, yo soy odontólogo y llegué hace 2 meses más o menos prácticamente aquí a Madrid. Y bueno, también soy coach en nutrición, en ayuno intermitente, doy asesorías y bueno, estamos en esto de cambiar el estilo de vida de todas las personas y divulgar esta valiosa información para que todos gocen de los beneficios del ayuno intermitente, la dieta Efectivamente. cetogénica y bueno, estamos en ello. Sí, Pablo, entonces nada, yo queríamos conversar hoy acerca de temas controversiales y muy interesantes, como los edulcorantes, la microbiota y también el colesterol. Vamos a ver si nos da De todo. tiempo de hablar de ello. Claro que sí. Entonces, nada, bueno, realmente podemos Ujú. comenzar de los edulcorantes. ¿Qué piensas de los edulcorantes? ¿Los Eh, recomiendas? A en mi ver, opinión tu acerca de opinión un poquito. los edulcorantes en general, bueno, saber que existen varios tipos de edulcorantes, edulcorantes naturales y edulcorantes artificiales, ¿vale? Algunos, pues, elevan digamos, tienen carga glucémica, por lo que tienen una respuesta directa sobre la insulina. Eh, pero bueno, si me preguntas, ¿te gustan los edulcorantes? No, ¿sí? Porque parto de la premisa de que si necesito cambiarle el sabor a un alimento, ¿para qué lo voy a comer? Quiero decir, los alimentos ya tienen todo su propio sabor Exacto. y pretender modificarlos para así poder comerlos, no, para mí carece de sentido. Y realmente los edulcorantes no saben bien. La stevia a mí me parece muy amarga. En algún momento me gustaba, de hecho yo siempre lo comento, que yo era súper dependiente de la stevia, le colocaba 10 gotas a mi café de la mañana y eso me trajo problemas.
problemas hormonales y también problemas en el intestino, en la microbiota, y me sentía con ansiedad de comer dulce a cada momento. Entonces, realmente, a ver, el sabor quizás hace unos años me gustaba, pero ya después de practicar ayuno y de quitármelo radicalmente, porque yo no compro edulcorantes, esa es la mejor solución, eh, básicamente dejé los edulcorantes y me sentí súper bien. Entonces, y lo que tú dices es muy cierto. ¿Para qué colocarle a un Sí, alimento edulcorante y cambiar el sabor? Por ejemplo, en el café. El café es delicioso. Las infusiones, ¿para qué colocarles edulcorantes si modificamos el sabor? Entonces, el café, colocarle edulcorantes es como un crimen. A mí me parece un crimen. Claro, hace unos años no me parecía. Más bien no ya. podía tomar ese sabor de café tan amargo. Pero nada, viendo que eso me traía como una adicción a lo que es el azúcar o al dulce en sí, lo eliminé por Claro, es que completo y me los sentí edulcorantes muchísimo tienen mejor. ese papel al final. Digamos que el dulce llama al dulce. Entonces, el problema que tienen los edulcorantes es que despiertan digamos, esa adicción por el sabor dulce y lo más probable es que si empiezas comiendo algo Sí. a priori saludable porque tiene eritritol, porque tiene stevia, ese sabor dulce te va a causar o a generar más apetencia por algo dulce y posiblemente, si lo tienes a mano, acabarás comiendo algo que no debes. Entonces es un peligro. Y además que los edulcorantes, Es así. eh, ¿conoces el experimento del perro de Pavlov? De acondicionamiento clásico. Nada, pues No, Pavlov tenía un perro y digamos que le hizo asociar la comida con una campana. Entonces, cada vez que le daba comida, hacía sonar una campanita. Y esto generaba, no, digamos, sí, sí, generaba lo he en escuchado, sí lo el he perro escuchado. pues, salivación, sí, digamos, iniciaba el proceso digestivo. Y, des Nada más en pensar y que iba a después, comer simplemente o con que tocar iba la a tomar campana, algún el alimento. perro empezaba a salivar sin la presencia de comida. Pues los edulcorantes hacen un poco lo mismo con nosotros, ¿sí? Aunque no tengan carga Mm. calórica, aunque no generen elevación de la insulina, esa lo que se denomina la fase cefálica de la insulina es que digamos, ese sabor dulce, precisamente lo que va a hacer es generar en ti esa apetencia y necesidad por más dulce. Eh, Independientemente de que lo que tengas, metas en la boca tenga o no calorías. Por eso es el que sea acalórico realmente no es lo importante. Más allá. Sí, porque ya sabemos que la teoría de las calorías es prácticamente obsoleta. Y nada, lo que me llama la atención, o que siempre me ha llamado la atención, es que, bueno, entonces al azúcar vamos a eliminarla por completo, pero vamos a sustituirla por los edulcorantes. Es un grave error, porque al final hasta a veces es peor, porque entonces hacen alimentos o crean alimentos en los ingredientes como con 6 edulcorantes artificiales, que lo que hacen es hacerte un descontrol a nivel de tus hormonas increíble. Entonces, realmente no estás haciendo nada. Realmente no importa si es acalórico. Lo que importa es esa respuesta de tus hormonas y lo que estamos hablando de la dependencia del dulce. Entonces, por un lado, el descontrol o la respuesta insulínica que algunos causan. Y por el otro lado, no te despegas de esa Efectivamente. ansiedad por comer y comer dulce. Y yo lo viví, así que realmente yo no lo recomiendo, definitivamente. Yo lo recomiendo es que si, por ejemplo, eh, nada, te quieres dar un gustico con algún postrecito o algo en tu ventana de alimentación, porque esa es otra que en la ventana de ayuno no deberíamos tomar edulcorantes porque teóricamente rompe el ayuno. Entonces, cero edulcorantes en el ayuno. Si acaso la stevia, que es natural, el monk fruit, pero los demás, de verdad paso.
Y realmente si vas a comer algún postrecito o algo en la ventana de comidas, como para darte un gusto un día y así, pero no hacerlo constantemente, porque no estamos haciendo nada. Realmente si seguimos con esa, y sobre todo las Efectivamente, personas que tienen esa efectivamente. A ver, ansiedad por el dulce. lo que dices tú, de querer endulzar algo, pues que sea un endulzante, un edulcorante natural, ¿sí? Lo que se ha demostrado, por ejemplo, es que los artificiales, lo que, como bien decías, alteran la microbiota, el aspartamo en concreto, hay varios estudios que por su propia composición se ha visto que es procancerígeno, el aspartamo. Sí, Y pueden eso causar al alterar la depresión, ¿no? microbiota, pues genera trastornos Sí, hormonales, sí, sí. de diferentes neurotransmisores, de GABA, de serotonina. Entonces, obviamente está muy relacionado Hmm. con la depresión, pero el aspartamo en concreto se ha visto que por su composición, digamos, bioquímica, tiene una molécula de metanol, no de etanol, de metanol, y, y diferentes estudios han demostrado que es Metanol. procancerígeno. Y está ahí en Coca-Cola, en... ¿Sabes? Sí, porque está el error común de que, ay, bueno, voy a tomar gaseosas o, Sí. bueno, los refrescos light. Entonces, nada, y fue creado para supuestamente mejorar los síntomas o toda la parte del Sí, síndrome lo que metabólico, pero decíamos, más al bien lo final han el dulce llama al empeorado. dulce, Entonces, entonces acabas comiendo lo que no debes, acabas comiendo más cosas porque obviamente pues te corta la sensación, inhibe la sí, leptina, es todo un ciclo, ¿no? Te corta la sensación de hambre y al final acabas comiendo más, sea con un edulcorante artificial o no. Entonces al final, que un día quieres pegarte un gustazo, pues hazlo, que tampoco pasa nada. Pero pensar que se puede consumir diariamente edulcorantes porque son más el azúcar es un error. porque no tiene calorías. Es un error total. ¿Y qué piensas de, hoy estuve en conversación con una paciente del chicle, de los chicles sin azúcar? Y la composición de los chicles sin azúcar, tú ves los ingredientes y combinan hasta a 5, 4 edulcorantes artificiales en un solo chicle. Entonces, me preguntaba, ¿puedo comer chicle? ¿Puedo comer chicle durante el ayuno? Es que yo necesito calmar mi ansiedad comiendo chicle. Y eso es totalmente ilógico. O sea, comer chicle más bien te va a dar más ansiedad y te vas a dar un shot de edulcorantes a tu cuerpo que no va a generar Nunca nada me bueno. habían Es hecho mi la pregunta, la opinión. verdad. Y yo creo que el chicle, más allá del propio edulcorante, el problema que le veo es que al final tienes algo en la boca, ¿sí? Y tu cuerpo, para tu cuerpo, la digestión no Exacto. empieza en el intestino, la digestión empieza en el cerebro y en la boca. Entonces, el hecho de tener siempre algo en la En el boca, cerebro. masticando, rumiando sin parar, segregas ácidos pues, salivares para empezar el proceso digestivo y al final no le llevas nada al cuerpo, lo estás intentando engañar y muchas veces quizás empeores esa ansiedad porque tu cuerpo prevé recibir alimentos y está iniciando un proceso digestivo, pero no le llega nada. Tiras el chicle Pero no solo le lo que llega tiene nada, más sabor, exactamente. porque el primero ya no lo tiene. Y Y al final acabas comiendo algo simplemente porque tu cuerpo, esa ansiedad, así te lo pide. Entonces no creo que sea positivo, más allá de, obviamente, por los edulcorantes. sí, bueno, y fíjate que cuando uno come un chicle, quiere más y quiere más y quiere más, porque se le va el sabor y quiere más. Bueno, no es mi caso ahora, pero lo sé de muchas personas que se Sí, terminan una caja de si te chicles entera estás en un día. ansioso, sal a Entonces, pasear, sienta y nada. piensa qué es lo que te ocurre, qué es lo que te pone nervioso, mindfulness, actividad física, pero meter algo en la boca. Sí, Meditación. Sí, realmente me pareció interesante hablar de eso porque hoy justamente estábamos hablando una paciente y yo de eso. Entonces, bueno, le dije que no comiera chicle porque nada. Entonces, bueno, ya hablamos de que alteran la microbiota intestinal, de que generan ansiedad, lo de la depresión, el procáncer. eh, y bueno, yo pienso que realmente eso, la conclusión de los edulcorantes es que el mejor edulcorante, hice unas publicaciones hace poco, es el que no se usa.
Sí. y solo para momentos Puntualmente entiendo específicos que, bueno, y pues ya que está. tampoco debería generar el mayor problema. Yo creo que el gran peligro es pensar simplemente que es algo más beneficioso que el azúcar, ¿sí? El buscar sustitutos. El problema siempre está en buscar sustitutos, ¿sí? Si te gusta el sabor de una comida, no pretendas cambiarlo. Yo creo que es, bueno, es mi visión, Sí. insisto. Pero bueno, está claro. Sí, y bueno, por ejemplo, el café, volviendo al tema del café, nada, las personas que no les gusta el café sin Sí, azúcar, se van acostumbrando. O sea, y si no, bueno, no tomes café, pero si te gusta el café, tienes que ir poco a poco eliminando esos edulcorantes, obvio el azúcar, y definitivamente apreciar el sabor de los alimentos. Es la clave. Y si sigues tomando estoy totalmente de edulcorantes, acuerdo no vas a contigo. apreciarlos. Vale, Pablo. Entonces, bueno, dejando el tema de los edulcorantes, vamos con la microbiota, que sé que sabes bastante de ese tema, porque he Me visto gusta, la verdad. bastante contenido. Creo que es el futuro de gran parte de la Sí, medicina. claro que sí, nuestra microbiota es muy importante y es llamada nuestro Segundo, segundo cerebro, ¿verdad? desde un punto de vista, digamos, embriológico, es el primero. Cuando, digamos, en nuestra vida intrauterina nos vamos desarrollando, inicialmente tenemos tres capas embriológicas y, digamos, Sí, el tubo neural, de donde sale todo nuestro sistema nervioso central, el primero, digamos, sistema que se genera es lo que acaba siendo el sistema entérico. Lo que primero se forma es nuestro intestino y después ya nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, embriológicamente, nuestro primer cerebro, digamos en tiempo, es cronológico, es el intestino y no el cerebro. es el intestino. Sí, exactamente. No, no le damos como la importancia que merece, ¿no? Bueno, el eje intestino-cerebro, sabemos que es bidireccional y realmente, ¿qué es la Pues microbiota? mira, la Para microbiota todos los que nos escuchan. es un conjunto de microorganismos que cohabitan Microorganismos. dentro y en nosotros, porque no están solo en el tubo digestivo, sino que también están en la piel, están en la vagina. Claro, digamos En de la todo el boca. tracto intestinal, para mí es desde la boca hasta el ano. Y todo este resto está poblado por esos microorganismos. Exactamente. No son solo bacterias, hay virus, hay protozoos, hay arqueas, hay hongos, hay levaduras. Sí, y todos ellos, digamos Parásitos. que cohabitan y nos protegen. Son realmente físicamente podríamos decir que son una primera barrera que tenemos frente a posibles patógenos externos. Exacto, nos protegen como de las enfermedades y prácticamente están formadas por bacterias, virus. Hola, perdona, me había perdido. Sí, Me fui por un momento. sí, ¿me oyes? Hola, Sí, sí, perfectamente. ¿ya me ves? Sí, sí. Es que le tengo un límite de tiempo al Instagram, Vale, vale, vale. entonces me sacó la imagen. Vale, entonces nada, te decía que deberíamos tener un equilibrio de todas esas bacterias. Es vital para que Efectivamente. funcionemos de la mejor manera, A ¿no? ver, el tema de la microbiota es un tema súper novedoso en el sentido de que, mira, en el año, no me quiero equivocar, creo que en el año 2000 había unas 80 publicaciones, unos 80 papers sobre microbiota, ¿sí? Y a día de hoy existan creo que más de 81.000 o casi 100.000 papers sobre microbiota. Es decir, se va estudiando desde no hace especialmente mucho tiempo y cada día aparecen cosas nuevas, ¿vale? Lo que ocurre es que es un tema muy difícil de estudiar porque tenemos acceso a la microbiota de la piel, microbiota oral, microbiota vaginal,
microbiota del colon, pero microbiota del intestino delgado, por ejemplo, o del estómago, es complicado, porque no das accedido a ella a no ser que sea de forma invasiva, ¿sí? Y entonces es muy complicado, porque después en laboratorio no se pueden tener muestras de todas las bacterias porque no se dan, digamos, replicado las condiciones exactas para que así para que ellas puedan sobrevivir y así poder analizarlas. Entonces es complicado. Lo que sí se sabe, por ejemplo, o a priori se sabe, es que nuestra microbiota, o el principal componente de la microbiota, son las bacterias. Y hay más de 2.100 bacterias identificadas y más del 90% de esas bacterias están compuestas por 4 grandes familias, que son los bacteroidetes, los firmicutes, las actinobacterias y las proteobacterias. Pero los dos grandes pilares son los firmicutes y los bacteroidetes. Entonces, digamos que en grandes rasgos el equilibrio entre estas dos grandes familias es súper importante. Se ha visto, por ejemplo, que en SIBO lo que ocurre es que bajan los firmicutes y aumentan mucho las proteobacterias, dando lugar a unos síntomas muy concretos. Entonces, pues bueno, sí que lo importante siempre es el equilibrio de la microbiota. ¿Y cómo logramos ese equilibrio, Pablo? Tengo entendido que, bueno, una de las formas de lograrlo es, bueno, con una buena alimentación, alta en grasas, la dieta cetogénica, también la incorporación del ayuno intermitente, porque vamos a dar ese descanso a lo que es el aparato gastrointestinal y también vamos a incentivar que ese complejo motor, migratorio motor, funcione de la mejor manera porque estar comiendo a cada momento influye muchísimo en esa parte de las bacterias y de que las bacterias se queden allí por mucho Sí, tiempo, ¿no? de Y los hecho, alimentos, perdón. a ver, la alimentación que mejor le sienta, por decirlo de alguna manera, a nuestra microbiota es una alimentación baja en hidratos de carbono y alta en grasas. Eh, ¿Por qué? Exactamente. Porque se ha visto, por ejemplo, que dentro de esas dos grandes familias que te comentaba, es importante que esté en equilibrio, pero ese equilibrio supone una mayor cantidad de bacteroidetes y una menor cantidad de firmicutes. Una ingesta elevada digamos, una alimentación alta en hidratos de carbono, lo que va a hacer es que aumente la cantidad de firmicutes y esto está relacionado pues, con obesidad, con inflamación, con síndrome metabólico, mientras que una alimentación alta en grasas y baja en carbohidratos se ha visto que lo que hace es aumentar la población de bacteroidetes y esto supone pues una mayor síntesis de ácidos grasos de cadena corta, ácido butírico, ácido acético, que son, digamos, precursores de nuestros famosos y queridos cuerpos cetónicos. Entonces es un poco un círculo vicioso. Esa alimentación favorece el equilibrio intestinal y ese equilibrio intestinal favorece precisamente, efectivamente. La Entonces producción de cuerpos cetónicos. se ha visto que Todo está relacionado y realmente la dieta cetogénica y baja en carbohidratos es maravillosa para nuestra microbiota. Entonces conviene eliminar, como ya sabemos, los alimentos procesados, las legumbres, los granos, harinas, carbohidratos con almidón, sí, conviene o eliminarlos, por lo ¿no? menos reducirlos hasta, digamos, unos niveles. Al final, lo importante, es una opinión, es tener un mínimo grado de flexibilidad metabólica. ¿Sí? Una vez que, una vez que estás cetoadaptado, que tu cuerpo realmente sabe utilizar las grasas de manera eficiente, si algún día tienes una ingesta más elevada de hidratos de carbono, pues no pasa nada. Incluso posiblemente no te saque de cetosis, que aunque te saque tampoco pasa nada. Lo importante es que tu cuerpo sea capaz de volver rápidamente a, digamos, a ese estado deseado. Sí, lo que todos queremos tenerla y lo que todos Efectivamente, buscamos, la flexibilidad metabólica. efectivamente.
Y bueno, otra cosa es comer pocas veces al día, que ya incorporando el ayuno intermitente y haciendo una ventana de comidas de 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, dependiendo del protocolo que hagas, ya estamos mejorando muchísimo ese aspecto porque comemos de Efectivamente. 1 a 3 veces al día máximo. Digamos que cuando hablamos de salud intestinal o de favorecer la microbiota, los factores más importantes de los que siempre se habla es pues comer probióticos, ¿sí? O alimentación, alimentos fermentados. Eh, Saber que eso, la gestión del estrés es muy importante porque el estrés es uno de los factores que más altera la microbiota. El descanso es fundamental. El, el ejercicio físico El favorece ejercicio, nuestra salud intestinal. ¿Qué más? Beber agua no clorada, agua filtrada, súper importante. El cloro altera nuestra microbiota, mata las bacterias. Son muchos factores. Pero el ayuno es uno de ellos y es muy importante, porque como bien decías, el complejo migratorio motor es un sistema que tiene nuestro tracto digestivo es como un barrendero natural. Su función es movilizar. más o menos 2 horas después de comer, 2, 3 horas después de comer, empieza a haber unas contracciones de la pared de la musculatura lisa del intestino, que obviamente es involuntaria, y esa contracción lo que hace es permitir avanzar los posibles restos que pueda haber de comida en el intestino para llevarlos hacia el colon y poder evacuarlos. Claro, y ese proceso se para, Efectivamente, se detiene cuando comemos. O sea, necesitamos de un tiempo, que pase un tiempo para que ese complejo migratorio motor vaya barriendo, vaya quitando todos esos alimentos y efectivamente. llevándolos al colon para ser eliminados. Cualquier ingesta, da igual que sea una vaca o una lechuga, lo que va a hacer es inhibir ese complejo migratorio motor y por lo tanto favorecer pues es disbiosis, favorecer en un primer momento pues te va a resultar, vas a tener digestiones pesadas, digestiones interminables, gases, dolores post inflamación, porque da lugar Inflamación. precisamente a disbiosis, da lugar a permeabilidad intestinal, da lugar a SIBO. Entonces, es súper importante Exacto. si no ayunar, no hace falta hacer un ayuno de 24 horas, ni mucho menos, pero sí espaciar lo suficiente las comidas. Comer, sí, Por lo digamos menos que 12 horas, ¿verdad? lo que más favorece, como mínimo tiene que haber un espacio de unos 4, 5, 6 horas entre cada comida. Entonces, si sacamos el reloj y dormimos 8 horas, las horas que nos quedan, digamos, de vida, pues nos permite hacer 2 o 3 comidas como mucho. Entonces, más de esas 2 o 3 comidas, simplemente pensando en nuestro complejo migratorio motor y, por lo tanto, en nuestra salud intestinal, son las máximas recomendadas. No se debería hacer más de 2 o 3 comidas, por ese motivo. Y por otros muchos. Claro, entonces, bueno, saliéndonos un poco las recomendaciones de siempre comer cada 3 horas, entonces es lo contrario a lo que deberíamos hacer, porque hablando de este tema, que tenemos que hacer pocas comidas y espaciarlas, comer cada 3 horas es súper perjudicial para nuestro cuerpo y para nuestra microbiota y Pero para también es súper nuestro complejo perjudicial para migratorio los motor. intereses de Big Food, para los intereses de Big Pharma. Y, claro, entonces hay que escoger. Tener eh, lo que hay que Exacto. escoger entre ser personas sanas o en darle dinero a unos terceros. Es una decisión. Bueno, Ya, yo, lo que yo pasa es que escojo estar sano. y todo el mundo querría serlo. El problema es el de siempre. Ya, digamos que nos obligaron, nos metieron en un círculo vicioso muy complicado porque realmente a la gente le cuesta mucho admitirlo, pero hay una adicción real al azúcar. Hay una adicción como tal al azúcar. Y a la comida en general, estar comiendo a cada momento, y yo pasé por eso también.
Yo comía cada 3 horas, me levantaba en la noche a comer porque creía que perdía masa muscular. O sea, yo pasé por todo eso y eso me trajo más que beneficios. O sea, me descontroló completamente, tenía ansiedad, aumenté el porcentaje de grasa y me sentía Ya. mal. Inflamación, gastritis. Entonces, eh, a ver, es una cuestión que todavía a veces se sigue, las personalidades fitness lo siguen recomendando. A ver, hay que seguir divulgando la verdad y tratar de que la gente cambie un poquito la mentalidad y que, bueno, experimente con todos estos beneficios del ayuno, de comer menos veces al día, etcétera, etcétera, para que así comprueben que esto funciona y que se van a sentir mucho mejor que comiendo Esa es la clave. Yo muchísimas aún veces al estos día. días lo hablaba con los compañeros, bueno, con Jota, con Javi, con Marc. Al final, el gran problema que hay es que, lo que te comentaba, la gente realmente no es consciente de que es adicta al azúcar. Entonces, cuando escuchas pues esos fitfluencers, como dice Jota, y Nutri-Stars, que te dicen que el carbo es imprescindible, fisiológicamente no lo es. No estoy diciendo que no lo puedas comer, que no lo puedas comer, ¿sí? Si te apetece comerlo, siempre que sean de fuente saludable, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Estás de todo. Pero Claro, no no son, son no son esenciales, porque nuestro cuerpo efectivamente. ¿Qué lo ocurre? Que puede cuando te dan producir, sus entonces motivos, al la final glucosa. te das cuenta de que los introducen porque les gusta. Entonces, lo gracioso de eso todo es que al final es siempre un n igual a uno. A mí me gusta y como a mí me gusta, te lo recomiendo. Que está muy bien, ¿vale? Pero es un n igual a uno. Entonces, prueba mi n igual a uno. Sí, prueba tú ayunar, prueba eliminarlos y mira a ver si eres capaz de vivir sin ellos, ¿sabes? Pero es que están empeñados en que no, que es necesario, que si para crecer, que si después del ejercicio, que tienen su cabida, que no digo que no. Y una cosa, digamos, que es el rendimiento deportivo, que también es muy discutible, es muy, muy discutible, pero ahí no entro. Pero en términos de salud, simplemente de salud, no son necesarios. Y le puedes dar las vueltas que quieras, no lo son. Lo Sí, que hay. no lo son y realmente bajando el consumo y eliminándolos prácticamente uno se siente muchísimo mejor. Y yo invito siempre a que lo experimenten y lo vivan realmente. Lo que pasa es que entra el punto, Pablo, de la adicción a la comida y al azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la gente puede ver información, leer, buscar asesoramiento, lo que sea, pero hay que también mejorar ese ambiente hormonal para que la persona deje de estar Sí, sí. adicta a la comida. Y la única forma es lo que nosotros divulgamos, mejorando el estilo de vida, incorporación de hábitos y a lo largo del tiempo va a ir mejorando todo tu ambiente hormonal. No es que de un día para otro ya vas a bajar de peso o si tienes muchos kilos de más o porcentaje de grasa elevado ya los vas a bajar en 2 días. No, eso no es así, lleva su tiempo y es lo que siempre también digo del ayuno. El ayuno lleva su tiempo ir progresivamente con las horas, aumentando las horas y no pretendas correr cuando no has aprendido a caminar. Entonces hay que ir progresivo con las horas de ayuno. Sobre todo me preguntan mucho sobre los ayunos prolongados. Yo a veces hago ayunos de 24, 36, 48 y voy a hacer uno en diciembre de 72. Uh-huh. Hago 2 veces al año 72 horas por salud. Pero hay personas que me preguntan, bueno, pero yo lo puedo hacer y nunca han ayunado. Entonces yo siempre les digo, no. Primero comiencen con protocolos de menos horas, 12 horas, 12, 12, hasta 16. Después te vas adaptando a tu cuerpo Aprenda. porque si no te vas a llevar una mala experiencia. Entonces, aprender a comer, que es fundamental. Antes de ayunar De y todo hecho, eso, aprende a comer. Y bueno, es lo que te comentaba. Al final, y con esto no quiero decir que no quiero, no soy para nada, y cualquier persona que me conozca lo sabe, no soy para nada radical. No estoy diciendo que no se puedan comer carbohidratos. Lo único que ocurre es que es eso, hay una adicción y genera ansiedad en no comerlos. Entonces, lo gracioso es que
Eh, y yo sí soy radical en el sentido de cuando es necesario, creo que cuando es necesario sacarlos, no se puede ir a medias tintas, ¿sí? Tú no le puedes decir a un drogadicto, consume menos cocaína todos los días para curarte, ¿sí? Tienes un problema. La ansiedad no es ansiedad por la comida, ¿sí? Si tienes problemas de ansiedad, rasca, ¿sí? Porque hay cosas por detrás. Es decir, obviamente si tienes adicción es una enfermedad como tal, pero estoy nervioso, no estoy a gusto, estoy ansioso, algo te pasa, piensa, siéntate, piensa, ¿qué te ocurre? ¿Es el trabajo? ¿Es en casa? Sí, siempre es, pero al final las soluciones fáciles son que si la comida, que si el alcohol, que si a nadie se le da cuando está nervioso, pues ir a correr. Pues es mucho más simple, ¿sabes? Es verdad. Es más fácil agarrar, irse a la nevera y comer cualquier Claro, lo que cosa que pasa es veas que, por ahí insisto, mal es un parada. bucle, nos han metido en este bucle, entonces el azúcar llama al azúcar, el azúcar se ha visto que a nivel cerebral lo que hace también es, digamos, eh, estimular las áreas del cerebro más asociadas a reacciones reptilianas, ¿sí? Hace que decrezcan las áreas cerebrales relacionadas con el raciocinio, ¿sí? Entonces, al final, digamos que comer azúcar te vuelve, Es una droga prácticamente. iba a decirte gilipollas, bueno, sí, te hace ser un poco, bueno, te hace ser más instintivo y menos racional. Y en el mundo en el que vivimos hoy, ser menos racional es un peligro porque hay muchísimos estímulos y muchos muy negativos al alcance de la mano. Entonces es un problema. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando si tengo, o sea, somos seres humanos, a veces nos da ansiedad. A mí me encanta hacer ejercicio, hacer pilates, meditación. O sea, me voy por esa vía de drenaje de las emociones. Pero realmente he aprendido a no irme por la comida. Quizás en otro momento de mi vida sí me iba por la comedera, el dulce, etcétera, etcétera, pero lo he controlado muy bien porque he incorporado todos estos hábitos poco a poco a través del tiempo y de verdad ahora tengo muchísimo control en cuanto a la comida, en cuanto a, al Súper estrés, importante. sé gestionar el estrés. Entonces, pero eso realmente viene con el tiempo y realmente haciendo, incorporando el ayuno, te vas a sentir muchísimo mejor y va a dar pie a que todos los demás hábitos se hagan parte de tu vida. Entonces, yo me enfoco también mucho en el descanso, dormir bien, descansar, respetar los ritmos circadianos, todo eso va de la mano y es importante para que tú canalices tus emociones. Entonces, todo se entrelaciona mucho y se entrelaza, perdón, y soy fiel creyente de que el estilo de vida que llevemos tiene que ser Siempre. con la incorporación de Siempre. hábitos Y como saludables. bien dices, en ese sentido, el descanso es fundamental, ¿sí? De hecho, aún lo hablaba esta tarde con una paciente, le preguntaba qué tal dormía, y me dice, soy una dormilona, me encanta dormir, estar todo el día en cama. Y le digo, perfecto, ¿cómo te levantas? Me levanto súper cansada, ¿vale? No, no son horas, no dormimos para descansar, dormimos para reparar. Y el descanso es una consecuencia de ese sueño reparador, ¿sí? Entonces, si poco me importa que estés 20 horas sin cama, si cuando te despiertas estás más cansada que cuando te acostaste. Eso hay que mirar muchas cosas. Entonces, habría que mirar, pues bueno, niveles de melatonina, niveles de estrés, nivel de... Sí, es súper complejo. Pero sí que es cierto que de base, si no estás en cama, si no duermes, es muy complicado poder reparar, porque es cuando... Sí, sí, sí. Y realmente si uno no duerme al día siguiente se siente mal. Eso es así. Entonces hay que enfocarse en descansar. Y bueno, en estos momentos en que estamos viviendo todo este rollo del virus y todo eso, hay mucha ansiedad. Y realmente el descanso es fundamental y tratar
de no pararle mucho a todo eso, ¿no? Porque genera mucho estrés, las noticias alarmantes. Y qué mejor para combatir todo eso que incorporar estos hábitos saludables en tu estilo de vida. Eso te va a mantener alejado completamente de todo el virus. ¿Qué Sí, sí. tapaboca, qué mascarilla, qué nada? Meditar, como bien decías, también es súper ¿Verdad? importante. Saber El ejercicio que nos también. quieren cerrar ¿Has otra visto vez que los la práctica del gimnasios? mindfulness Vale, lo que hace no. precisamente es reconectar determinadas áreas cerebrales, ¿sí? Desarrolla esa sustancia blanca, te hace ser más listo, dicho simplificándolo mucho, entonces te hace ser menos impulsivo, más racional, que a día de hoy, con todo lo que estamos viviendo, como bien dices, es una parte súper importante. Sí, yo pienso que, por ejemplo, hablando de mi caso, gracias a todos estos hábitos saludables, el ayuno, la dieta cetogénica, eh, mi descanso, el ejercicio, todo esto ha hecho que yo canalice muy bien todas esas emociones o todo ese estrés que genera la situación que estamos viviendo. Entonces, de verdad, yo lo recomiendo, les recomiendo a todos que lo prueben para que sientan esos beneficios Todo pasa y se por n sientan igual a uno. tranquilos. Hay que probar, probar, probar y te funciona, pero Hay que experimentar. no puedes descartarlo al día siguiente. No puedes introducirte en este mundo y decir, lo pruebo una semana y me voy. No, es decir, son meses, excepto adaptarse, son meses. No vas a obtener beneficios haciendo mindfulness al día siguiente, son meses. Y el problema que tenemos también es que vivimos en la sociedad del ya y del instantáneo y del plana y del, ¿sabes? No tenemos paciencia, queremos resultados para ayer y así es muy... Sí, entonces quiero, no sé, tengo un sobrepeso de 40 kilos más y quiero bajarlo en 2 días o en un mes. Eso no es así. Y sabemos que la teoría de come Claro, menos y haz más ejercicio, eso no funciona. Es un conjunto de hábitos que hay que cambiar y hacer un estilo de vida. Este tiene que ser tu estilo de vida para poder tener resultados. Y no es de un día para otro, sino que vamos poco a poco. Pueden darse hasta años para que uno realmente fortalezca este estilo efectivamente. de vida y lo haga parte de la vida. Sí. Bueno, estábamos hablando de la microbiota. Eh, los alimentos que podemos incorporar, bueno, ya hablamos de los probióticos, que Sí, sería interesante incorporarlos. Por ejemplo, el yogur, el kefir, efectivamente, la el kombucha, kimchi, el chucrut. hay recetas de pescado de carne fermentada, de huevos fermentados, los encurtidos, los pepinillos. Después hay otro tipo de alimentos como el café o el chocolate, que se han visto que tienen efectos beneficiosos y además activan la expresión del NRF2, que es una enzima que activa la expresión de genes antiinflamatorios y de genes, digamos, antitóxicos. Entonces, son alimentos también súper interesantes. Eh, pero bueno, insisto, al final nuestra microbiota somos nosotros. Entonces, lo que nos siente bien a nosotros es lo que nos va a sentar bien a nuestra microbiota. ¿Sabes? Antes te hablaba de los firmicutes y los bacteroidetes. ¿Sabes qué bacteria predomina a nivel intestinal en las poblaciones ancestrales? Los bacteroidetes. Es decir, esos ¿Cuál? que deberíamos pretender tener en mayor número, ¿no? Entonces, esto pasa, pues por lo que te comentaba antes, no abusar o limitar mucho, mucho entiéndeme, no estoy diciendo de eliminar, pero sí limitar la ingesta de carbos, tener como una dieta low carb. Carbohidratos. Sí, mínimo una dieta low carb. Genial. ¿Y algún suplemento mejorar nuestra Los microbiota? ¿Qué probióticos piensas de los obviamente tienen probióticos? su cabida, es muy importante consumirlos según qué casos. Lo que pasa es que también es muy importante que nuestro
nuestro intestino esté en óptimas condiciones. Si tienes hiperpermeabilidad intestinal, ¿sí? Si tienes, para que gráficamente sea más entendible, tu intestino agujereado, no tiene sentido, no tiene mucho sentido introducir probióticos, porque esos probióticos no deberían llegar, no deberían traspasar esa luz intestinal, no deberían llegar a todos los intestinos. Cosa que se ocurre o puede ocurrir si tienes hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, lo primero es una opinión, obviamente, y yo trabajo así y digamos que en general las teorías que se siguen son esas. Lo primero sería tratar esa hiperpermeabilidad, hacer que tu intestino esté en unas óptimas condiciones y después intentar primero ver qué tipo de bacterias o qué tipo de disbiosis tienes para después poder reintroducir correctamente esos probióticos. ¿Por qué? Porque es que nuestra microbiota es individual. No hay dos microbiotas iguales. Porque depende de 1000 factores y entonces, pues bueno, a la hora de reintroducir tampoco existen eh, tratamientos, protocolos exactos para, depende de cada uno. Claro, y esa permeabilidad intestinal es muy común. Realmente muchísimas personas la tienen y bueno, toca eliminar ciertos Los alimentos alimentos que, digamos, más y perjudican esa salud son el gluten, permeabilidad intestinal, sí. es decir, cereales, generalizando muy mucho, los lácteos, no por ser que sean Los dañinos en sí, lácteos. sino porque la leche de vaca que se consume actualmente, que es la leche que más se consume, es malísima, ¿sí? Tiene, pues bueno, beta-casomorfina tipo 7, que Mm. daña increíblemente nuestro intestino, y en las legumbres. En general, pues, su alto contenido en saponinas lo que hacen también es pues bueno, romper esos enlaces que existen entre los enterocitos para que, digamos, hagan que el intestino sea lo justo en cuanto a permeabilidad, pues las legumbres lo dañan. Entonces, eliminando esos, si existe permeabilidad intestinal, hiperpermeabilidad, perdón, habría que retirar esos alimentos, eso seguro. Y después, pues bueno, ir reintroduciéndolos poco a poco en función. Ciertas verduras también, el coliflor, los El crucíferos no deberían comerlos que las tengas una personas que tengan disbiosis de permeabilidad. base. No es un alimento que de por sí sea excesivamente dañino para nuestro intestino. Lo que pasa es que si no tienes la microbiota o los microorganismos necesarios para poder digerirlos, resulta más complicado. Claro. Claro, sí, efectivamente. Eh, bueno, ya casi nos quedamos sin tiempo. Nos falta Uh hablar -huh. del colesterol. Un extenso mundo. Cuéntame. Bueno, nada, entonces sobre el colesterol quería rapidito conversar que, bueno, en una dieta cetogénica sabemos que los niveles de colesterol total aumentan, los triglicéridos bajan y el HDL y el LDL suben. Entonces, eso es una preocupación de todos los pacientes. Ya cuando empiezas una dieta cetogénica y te haces un examen, unas analíticas, entonces te sale el colesterol alto por encima de 200, comienza la preocupación y vas al médico, entonces el médico dice, wow, ¿qué estás haciendo? ¿Estás consumiendo muchas grasas? No, vamos a recetarte estatina. Entonces, eso es el pan de cada día, realmente en todos los pacientes. Entonces, ¿qué piensas de Pues ello? que mira, que aún lo comentaba hoy una story, el colesterol no es un indicador de riesgo cardiovascular, el HDL no es en sí, de por sí, no es indicativo de riesgo cardiovascular, el LDL tampoco. Al final lo que importa es el equilibrio del perfil lipídico, ¿no? El colesterol es fundamental, ¿sí? El colesterol es vida,
es necesario para Es vida. la formación de las membranas celulares, es fundamental para la formación de hormonas Hormonas. eh, mm, sexuales, por ejemplo, progesterona, testosterona, eh, Para la síntesis de síntesis vitamina de D sales también es biliares, imprescindible de importantísimo. colesterol, y las sales biliares participan precisamente, se encargan de la emulsión o de la, digamos, del metabolismo de las grasas. Entonces, el colesterol es fundamental. Sin colesterol no viviríamos, ¿vale? El HDL y el LDL no son colesterol, son lipoproteínas, son transportadores, ¿vale? Pero es que no transportan solo colesterol. El problema es que el colesterol es una sustancia, digamos, que le tiene, no le gusta el agua, ¿sí? Y en la sangre es un medio rico en agua. Entonces, la naturaleza, que es muy sabia, Dios, Buda, Alá, llámale como quieras, ha creado esas lipoproteínas, esos vehículos que además de colesterol transportan vitaminas liposolubles, transportan hormonas, transportan triglicéridos, transportan fosfolípidos, transportan muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que se sabe, lo que se ha visto, es que todo el mundo le tiene mucho miedo al LDL, ¿sí? Y le tiene mucho miedo, sí, el colesterol malo, El efectivamente. colesterol malo. Es una tontería, porque al final realmente los valores estándar son valores estándar para una población carbolobes, ¿sí? Son los valores estándar para una población que consume un 60% de hidratos de carbono en su alimentación, pero no para personas que consumen grasa o tienen una alimentación más rica en grasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú comes rico en grasa, tendrás mayor cantidad de colesterol, tendrás y por lo tanto mayor cantidad de transportadores de colesterol. El problema está en tener unos niveles altos de triglicéridos, porque eso ¿qué indica? Que tienes que no estás aprovechando tu fuente de energía. Los estás comiendo, pero no los usas. ¿Sí? Entonces, es que hay un problema. Porque al final, es lo que decimos siempre, la alimentación keto no es comer alto en grasas, es un estilo de vida keto. ¿Sí? Eso pasa por actividad física y no vale ir a caminar, no son los 10.000 pasos, es ejercicio físico, entrenamiento de fuerza, descanso, son muchas cosas. Efectivamente, cuidando todos esos Muchos factores es factores, sí. imposible que tus niveles de triglicéridos sean altos. ¿Sí? Entonces la gente dice, no, yo tengo tengo una dieta keto, pero tengo mis niveles de triglicéridos súper altos. Algo estás haciendo. Claro, no es posible, Algo estás haciendo mal. realmente. Sí, realmente con la dieta cetogénica y el estilo de vida que nosotros llevamos, mejora completamente el perfil lipídico. Y al final, el problema es cuando hay hiperinsulinemia, hiperglicemia, ese es el problema en sí, Sí, no el colesterol. El problema no es el no. colesterol ni Los la LDL lo que sal, hacen es son los llevar ese carbohidratos. colesterol y esas grasas, hormonas del hígado a las células. Una vez que y el HDL lo lleva, digamos, de las células al hígado. Esos LDL, cuando ya hacen su trabajo, vuelven al hígado y se tienen que reciclar. Pero el hígado tiene un receptor de LDL para un LDL, digamos, sano. El problema es cuando hay un mayor un desequilibrio de omega 6 y omega 3, ¿sí? Esas grasas malas van a oxidar Inflamación. esas lipoproteínas. Si hay un exceso, si hay unos picos de insulina, hiperglucemia, ¿sí? No insulina, sino hiperglucemia, lo que va a pasar es que esa glucosa va a glicar esas lipoproteínas y al llegar al hígado, sus receptores no van a reconocer esos LDL y por lo tanto van a circular en sangre. ¿Qué hace el cuerpo? Los intenta eliminar. ¿Cómo? Pues los diferentes macrófagos lo que hacen es juntarlos, almacenarlos y llevarlos precisamente, lo que todos conocemos, a la pared vascular y crean esas placas de ateroma. Pero el problema de por sí no es la presencia del LDL,
es necesario para transportar lo que tiene que transportar. El problema es cuando circula en sangre cosas que no deben estar y que alteran precisamente, digamos que, la morfología de ese LDL y que después sus receptores hepáticos ya no son capaces de reconocer y, por lo tanto, de reciclar, digamos. Efectivamente, sí, completamente de acuerdo contigo y realmente a todas las personas que nos ven, si llevan una dieta cetogénica, si han estado mejorando sus hábitos y se hacen unas analíticas y el colesterol total les sale alto, es completamente normal. Seguro van a presentar una bajada de los triglicéridos y un aumento del HDL y LDL y es completamente normal. Y bueno, habría que revisar otros marcadores como la hemoglobina glicosilada y los niveles de vitamina D. También son importantísimos que el 80% de la población mundial prácticamente tiene deficiencia de vitamina D. A veces es Sí, necesario suplementar, sobre todo en esta época y más de invierno, lo importante si no muchas sales veces tanto a es la la salud calle, etcétera, hepática. etcétera. El hígado si el hígado no funciona bien, el hígado no podrá, que también interviene en la producción, en la fabricación, en la síntesis de precursores y demás, si el hígado tiene mucho trabajo, no podrá tampoco sintetizar esa vitamina D. Porque se ha visto que personas que comparten, digamos, por simplificarlo, comparten ciudad, sí, comparten latitud y tienen las mismas horas de acceso al sol y toman la misma cantidad de sol, digamos, unas tienen unos niveles saludables y otros no. Y esto está relacionado con la salud hepática. Las personas que tienen una buena salud hepática tienen unos niveles de vitamina D más saludables y mayores que las personas que no la tienen. Por lo tanto, no todo, que es importante, pero no todo pasa siempre por suplementar vitamina D, sino por tener una salud hepática correcta. Y eso va a pasar por descansar, por Correcto. ayunar, por comer de forma saludable, por hacer ejercicio, por no abusar de fructosa, por... Gestionar el estrés, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que siempre venimos hablando y que divulgamos es lo más importante en ese sentido Y para después mejorar la salud es hepática y curioso la salud porque general. los médicos ya hace mucho que se sabe que el colesterol no es un marcador de riesgo cardiovascular. Lo importante al final son determinados cocientes, ¿sí? Pues colesterol total partido por HDL, que debería ser menor de 5, triglicéridos partido por HDL, menor de 2. Y los Menor de médicos lo 5. saben. Yo aún hace unos días recibí una paciente y me trae su analítica. Colesterol total elevado, ¿sí? Y la propia analítica te pone coeficiente de riesgo, coeficiente sí, de enfermedad cardiovascular, no me acuerdo cómo lo decía. Y te ponía Sí, te que el ponen un coeficiente asterisco y era sí. bueno, es decir, que no había, digamos, mayor pronóstico por ese resultado, por ese perfil lipídico en concreto de sufrir patología cardiovascular. Y aún así le recetó estatinas. Pero si la propia analítica te está diciendo que no tiene riesgo, ¿para qué se la das? Lo estás creando tú. El riesgo lo estás creando tú. Las estatinas se sabe que lo que hacen, entre otras cosas, es inhibir la formación de coenzima Q10. ¿Sí? Coenzima Q10, la cual es imprescindible para en la última parte del ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa, poder obtener, digamos, el máximo rendimiento, el máximo provecho de ATP. Es decir, el síntoma característico de cualquier persona que toma estatinas es estoy cansado. Antes no tengo energía, no me apetece. Coño, hay un déficit de coenzima Q10. Entonces, lo mínimo, si das estatinas, es dar coenzima Q10. Pero dala cuando es necesaria. Te está viendo la analítica que le acabas de entregar al paciente, te pone que no tiene riesgo y aún así das estatinas. Y las recomendaciones de alimentación no las suele haber. Y cuando las hay, comida baja en grasas, cereales integrales. Sí, sí, sí. Claro, cereales Todo lo integrales, que contrario a son lo más que sanos. debería ser. Pero ya está, ¿sabes? Y bueno, haz más Sí, ejercicio y come menos y esas recomendaciones y menos grasa, siempre. obvio, por supuesto. Bueno, Pablo.
Bueno, Pablo, creo que ya se nos va a cortar. Eh, nada, te quería agradecer por tu tiempo y bueno, la he pasado muy bien hablando contigo. Podemos hacer otro live en otra oportunidad, quizás Cuando, hablar más del colesterol o de otro tema que sí, siempre hay muchísimas mucho gracias de por qué hablar. la invitación y por este tiempo contigo, la verdad, súper agradable. Y nada, lo mismo, cuando quieras repetimos, sin ningún problema. Claro que sí, sigamos divulgando la salud y buenos contenidos para que las personas se motiven a estar en este estilo de vida que es tan positivo. Y bueno, Gracias a realmente ti. muy Eso, yo agradecida por insisto tu en, sobre tiempo. todo, que la gente pruebe. ¿Sabes? Que den igual de decir que no, que Sí, que pruebe. Que experimenten pruebe por ellos moverse, mismos. hacer ejercicio, ayunar, que pruebe. Y sí, bueno, y gracias a todos por ahí que están mandando mensajitos. Lucía, Daya, están por acá Muchas gracias. agradeciendo y Eso. saludando. Un besote para todos. Bueno, y seguimos Ok, viéndonos pues ahí nada. por las Que redes y vayas el por- Instagram. Y Bueno, un besito, Pablo, perfecto, gracias. perfecto. Lo voy a dejar guardado Vale. para que lo Un puedan abrazo. ver las que no pudieron. Igual. Vale, un abrazote, Chao. feliz noche. Chao.